agradecidos en gloria al Señor que apartó el tiempo para poder el día de hoy estar juntos, primeramente alabando al Señor, rindiendo nuestras vidas a Él y, bueno, llegando el momento de poner atención, oído a la palabra de nuestro Dios. Comenzamos ya a meditar justamente el día de hoy el libro de Santiago y bueno, yo creo que es un libro que también va a estar desafiando también nuestras vidas, porque pues es un libro que aborda bastantes cosas acerca de la vida de la iglesia, ¿sí? Y justamente el día de hoy vamos a ver una de las cosas que aborda el libro de Santiago como primordial, ¿sí? Todo es importante, obviamente el contenido que vamos a estar viendo durante todos estos días, que vamos a estar meditando el libro de Santiago es importante, pero una de las cosas con las que comienza Santiago, el libro de Santiago, es una de las cosas más importantes, sobre todo por la situación en que estaba viviendo la iglesia de ese entonces, ¿sí? Muy bien. Me gustaría que fuéramos ahí al libro de Santiago, capítulo 1. Solo vamos a ver el día de hoy 4 versos, del 1 al 4, ¿sí? Santiago, capítulo 1, versos del 1 al 4. Yo creo que vale la pena centrarnos en estos versos y lo que vamos a ver el día de hoy va a servir para que ustedes a partir del día de mañana pueda tomar este contexto que vamos a ver el día de hoy y pueda entender gran parte, mucha parte del libro de Santiago y por qué está escribiendo tales cosas, ¿no? Entonces, voy a leer del verso 1 al verso 4. Dice así la palabra del Señor, sígalo con su vista. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos. Agradecidos que nos permite, Señor, juntos el poder acercarnos a ti. Pedimos tu presencia, pedimos que tú estés obrando, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que, Señor, tú seas, Señor, en esta hora quien hable a nuestros corazones, quien dé fortaleza a nuestras vidas, a la vida de tu iglesia, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales. A pesar de la distancia, que tu Espíritu Santo sea el que también hable a sus vidas, Señor, y consuele nuestros corazones en medio de cualquier situación en que estemos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Quién es Santiago? Santiago obviamente es este nombre Santiago, obviamente viene ya más castellanizado, ¿sí? En realidad el nombre original de Santiago es Jacobo, y de todos los Jacobos que hubo cerca de Jesús, este era el más cercano, en el sentido de que era su hermano, ¿sí? Entonces, es interesante que obviamente ya Jacobo aquí en esta carta se presenta como siervo de Jesucristo y entendemos que mientras Jesús vivió con ellos, obviamente tanto su madre como sus hermanos y hermanas de Jesús no creían en él como tal, ¿sí? Sino que ya después, obviamente, de su muerte, de su resurrección, es cuando su familia
lo reconocen obviamente como el Mesías junto con sus discípulos, y es cuando Santiago, este Santiago que vemos aquí, que en realidad es Jacobo, hermano de Jesús, se vuelve un pilar de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y hay varios textos que mencionan a este Santiago o Jacobo como hermano de Jesús, ¿sí? Uno de ellos se encuentra en Gálatas 1:19 y el otro en Marcos 6:3, hablando de que Santiago o Jacobo es hermano de Jesús. ¿Por qué llegó a ser Jacobo Santiago? Hubo ahí entre todas las traducciones, primeramente al griego, después al latín y después al español, que se fue fusionando y fue cambiando este nombre. Y no me quiero centrar en estas cosas, sino simplemente decirle que el libro de Santiago, ¿sí?, en realidad es Jacobo, el nombre real de este libro, Jacobo, y es el hermano de Jesús, ¿sí? No es de sus discípulos, sino es hermano de Jesús. Y vemos que ya después, este hermano de Jesús, después de que no creían en él, vemos que se presenta en el verso 1 como siervo ¿de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a centrarnos un poquito en la segunda parte del verso 1. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿qué? Salud. Es interesante, y existen varias posturas sobre por qué Santiago, Jacobo, menciona las 12 tribus que están en la dispersión. Y ha surgido un pequeño detalle ahí, no quiero confundirlos, pero hay una Biblia, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, literalmente traduce que Santiago, Jacobo, le está escribiendo a los judíos creyentes dispersos, o sea, los judíos que han creído en Cristo que están dispersos. Esto ha creado un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros vamos al libro de Pedro, que es uno de los libros que sigue, Primera de Pedro, capítulo 1, lo vamos a estar citando muy constantemente Pedro. ¿Por qué? Porque en realidad habla de lo mismo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la ¿qué? De la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y ¿qué? Y Bitinia. Entonces, es interesante que Pedro también mencione a los dispersos, ¿sí? ¿Sí dice? A los de la dispersión. ¿Y Santiago qué dice? A las 12 tribus que están en la ¿qué? Dispersión, ¿sí? Entonces, muchos piensan, viendo también inclusive la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que literalmente dice que Santiago le habló a los judíos creyentes que estaban en la dispersión, haciendo arbitrariamente a un lado los que no son judíos y que han creído en Cristo. Se me hace a mí ilógico pensar que Santiago le hable exclusivamente a estas personas. Bueno, pero es ilógico pensar que Santiago dice eso porque Pedro menciona también la dispersión, y el argumento de algunos para decir que le está hablando a los judíos dispersos es porque Jerusalén fue destruida. Y entonces fechan el libro de Santiago después de la destrucción de Jerusalén. Pero es interesante que Pedro, hermanos, no vivió ese acontecimiento, sino Pedro, más o menos, la fecha en que muere es el 64 al 67, y la destrucción de Jerusalén es en el año 70. Entonces, no podemos pensar que Santiago le está hablando únicamente y exclusivamente a los judíos dispersos. En primer lugar, porque si Pedro le está hablando también a ellos,
no se está refiriendo exclusivamente a un cierto grupo de personas creyentes. ¿Sí me explico? Si nosotros vamos otra vez a Pedro, en el verso 1, en ningún lugar escribe que es para judíos, ¿o sí? No. Le está hablando a todos los creyentes de la dispersión. ¿Sí? Ahorita explico qué es lo que está pasando. Entonces, no está hablando exclusivamente a judíos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo tenemos que interpretar esto nosotros? ¿De qué manera? Nosotros podemos argumentar que en el sentido en el que Santiago escribe y menciona las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí?, está metiendo tanto a judíos que han creído en Cristo como gentiles en Cristo. Que, hermanos, esta interpretación está basada en ¿qué? En que la iglesia primitiva se veía a sí misma como el verdadero Israel espiritual. ¿Sí? En ninguna parte de las cartas del Nuevo Testamento, hablando de las cartas paulinas, pastorales y generales, ninguna de las cartas hace una distinción entre judíos creyentes y judíos gentiles, y gentiles creyentes, en ninguna. Entonces no tenemos que interpretar que Santiago le está escribiendo a los judíos porque menciona a las 12 tribus. Hermanos, las 12 tribus, aquí ya las 12 tribus ya no existían. Los judíos, dicho por ellos mismos, se llaman judíos porque vienen de Judá. Y en Judá, el reino del sur, solamente quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Y las demás se perdieron. Entonces, no lo está diciendo en relación a judíos, sino está, en realidad, identificando a la iglesia como el Israel de Dios. ¿Sí? Ahora tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido? Creo que de esta manera podemos entender lo que Santiago menciona acerca de los hermanos en Cristo que están siendo expulsados, ¿sí?, de sus ciudades y países, que tienen que emigrar a otras regiones, estando dispersos. ¿Por qué digo esto? Porque mire cómo lo menciona Pedro. Vamos ahí a Pedro, ahí se lo tienen luego. Capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los quienes. ¿Qué es un expatriado? Es una persona que es expulsada de su patria. ¿Sí? Entonces, en este momento en el que escribe tanto Santiago como Pedro, hermanos, los cristianos están siendo perseguidos. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón de la persecución? Recordemos algo, hermanos, recordemos que en el tiempo de Jesús y durante el primer siglo y más después, y sobre todo en el primer siglo, se instituyó la adoración al César. El Imperio Romano constaba de muchas naciones. Esas naciones, cuando el Imperio Romano las conquistaba, no les quitaba la adoración a sus dioses, no. De hecho, una de las cosas que hacía es que les permitía que ellos siguieran ejerciendo su adoración a sus dioses locales, pero les imponía a la gente y a las naciones conquistadas, les imponía la adoración al César. Entonces, para ese tipo de personas paganas, vamos a llamarlas así, no había ningún problema, porque podían adorar a Afrodita, podían adorar a Zeus, podían adorar a quien sea, y ¿qué les bastaba un dios más? Pero en el caso de los creyentes, aquellos que creemos en Cristo, no adoramos a ningún dios fuera
de Cristo. ¿Cierto, hermanos? Entonces, esto causaba problemas, ¿cómo? Localmente primero y después a nivel del imperio. ¿Por qué? Porque ni adoraban a los dioses locales, ni adoraban al César, que era el Dios del imperio. Entonces, ¿qué había? Persecución. Y si no adorabas y no te sujetabas a las normas romanas, ¿qué sucedía? La ejecución. ¿Qué tenía que pasar? ¿O qué es lo que pasaba? Muchos de los creyentes en ese tiempo tenían que salir de sus propios lugares, casas, ciudades, para ir a otros lugares, porque la persecución en esos lugares se estaba intensificando. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tanto Santiago como Pedro le escribe a los de la dispersión, a los expatriados, a los que están siendo perseguidos, a los que están siendo, hermanos, vituperados, expulsados, maltratados. Entonces, yo quiero que usted se imagine, ¿cómo cree que estaban estos hermanos? ¿En qué condición creen que estaban? Personas que tenían que salir a otros lugares, no como ahora, sino, imagínense, hoy nosotros vemos a mucha gente que viene de Haití, sobre todo aquí en Cuautepec, ¿no? Muchas personas haitianas, y vienen saliendo de sus lugares por la situación que están viviendo en ese lugar. No vemos constantemente caravanas que vienen del sur, atravesando todo México para ir a Estados Unidos, buscando mejores oportunidades de vida. ¿Por qué? Porque en sus ciudades no las hay pobreza extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínense este grupo de personas creyentes siendo perseguidas por su fe, no nada más por las personas locales, sino por el mismo Estado, por el mismo imperio romano. Entonces, esto es importante para entender toda la carta, toda. Por eso cuando nosotros vemos que Santiago le está diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿qué le está diciendo Santiago a estas personas? Le está dando la identidad de ¿qué? Esas 12 tribus, ¿qué eran en el Antiguo Testamento? ¿Qué eran, hermanos? Las 12 tribus de Israel. ¿Cómo se les conocía? Como el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Santiago a estos hermanos que están en la dispersión y que están padeciendo persecución, que están seguramente muchos de ellos en pobreza, en situaciones extremas, y muchos de ellos seguramente ya habrían sufrido la muerte de algún familiar, etcétera? ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes son ¿qué? El pueblo de Dios. Así tenemos que entender esta expresión. Ahora, dispersos, ¿por qué? Porque estaban en esta condición, ¿no? Ahora, quiero que entienda por qué entonces Santiago comienza en el verso 2 hablando de un tema importantísimo para ellos. ¿Cuál era? Dice el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿qué? En diversas pruebas. Wow. Y yo puse aquí, es importante comprender el versículo 2, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo puede una persona que está atravesando pruebas sentir gozo? Ahora, la palabra gozo aquí no se refiere simplemente a una alegría o estar contento, no. Habla de una profunda alegría por las pruebas. Ah, caray. ¿Cómo una persona que está atravesando pruebas, cómo una persona que ha tenido que salir de sus lugares siendo perseguidos por su fe y llegar a lugares donde no conoce,
Imagínese, hermano, ¿en qué situación se encontraba el cristianismo en ese momento? Siendo perseguidos. Porque si no era por unos, era por el otro lado. Si no era por los locales, era por los romanos. Y si no adoraban al César, muerte. Entonces, tenemos que entender cómo una persona que está padeciendo esa situación se podía gozar. Y es que lo decimos fácil, ¿no? Hermanos míos, lo vuelvo a leer: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, este texto también nos enseña sobre la diversidad de pruebas. La palabra diversidad implica una gran variedad y multiplicidad, lo que significa que no todos experimentamos las mismas pruebas. Algunos pueden enfrentar desafíos similares, pero en realidad hay muchas áreas en las que somos probados. Entonces, cuando se menciona prueba, se entiende que Dios lo está permitiendo con el propósito de perfeccionar nuestra fe, como se menciona en Primera de Pedro, capítulo 1. A ver, vamos a Primera de Pedro, también aborda este tema Pedro en el capítulo 1. Verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, mire cómo le dice Pedro a los que están siendo perseguidos de muerte por su fe. Cristo nos ha hecho renacer para una esperanza, ¿cómo dice? Viva. Verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde, hermanos? En los cielos para vosotros. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo Pedro es quitar la mirada de la situación en que están viviendo y hacer que estas personas que están leyendo esto pongan su mirada ya no en el mundo, sino ¿dónde? En los cielos. ¿Sí? Verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. Lo que sí es una realidad y lo que no podemos ocultar es que Dios permite en la vida del creyente pruebas, situaciones difíciles que vienen a la vida del creyente. Y yo creo que esto no es ninguna noticia ni ninguna novedad. Basta con ver nuestras vidas, las situaciones que hemos estado viviendo, tal vez anteriores o inclusive las que estamos viviendo hoy, durante el periodo que estamos viviendo en estos días. La realidad, hermanos, es que estamos experimentando pruebas. Ahora, según Pedro, ¿para qué? Verso 7, leemos juntos el verso 7, dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Entonces, ¿con qué propósito Dios permite las pruebas? Ahora, estas pruebas vienen quieras o no. Son parte de la vida del creyente. Ahora, como yo se los mencioné, no todos experimentamos las mismas pruebas. No. No todos tenemos que experimentar las mismas pruebas. No. Unos en una área, otros en otra.
Por eso habla de diversidad de pruebas. Eso significa que hay muchas maneras en las que Dios prueba nuestra fe. El propósito es probar nuestra fe. Entonces Pedro y Santiago tienen este mismo principio, y si regresamos a Santiago a los hermanos de la dispersión les dice que se tienen que gozar o deben de encontrar gozo, sumo gozo, dice, no dice gozo, sino sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. Ahora que quiero aclarar algo, hacer una pequeña aclaración. Una prueba es distinto, hermanos, a algo que tú provocas por tu actitud, por tu pecado, por tus deseos, por la satisfacción que tú quieres de tu persona, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya son consecuencias de lo que tú hiciste, tu comportamiento, que no te callaste, que tu carácter, etcétera. Eso es consecuencia. Prueba es aquello que viene a la vida del creyente por su fe. Llámese persecución, dificultades, problemas en el trabajo, llámese que viene una enfermedad a la vida de esa persona, llámese multitud de pruebas, situaciones que vienen sin que esa persona las haya buscado, pero que vienen a la vida del creyente sin lugar a dudas. Ahí son dos cosas distintas, ¿sí? Porque puedes llegar y decir, hermano, por favor, ore, pido que ore por mi hijo, por favor, porque estamos atravesando una prueba durísima. Es que lo cacharon robando y ya lo metieron al reclusorio. No, esa no es una prueba, no es. Esa y otras cosas más que nos buscamos no son pruebas. Prueba es cuando viene un problema sin que tú lo busques, una dificultad que Dios permite, algo que te aflige, inclusive que te cuesta seguir a Cristo por la situación que está pasando. Ahí viene la prueba. Entonces, en el verso 2 podemos ver varias cosas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces ya sabemos, ¿a quién se lo está diciendo? A las personas que están siendo perseguidas de muerte por su fe. ¿Sí, hermanos? Entonces yo me pregunta es, ¿cómo puede una persona que está siendo perseguida de muerte por su fe, expulsada de su lugar de origen por su fe y por no adorar al Dios local, al Dios, a César, y siendo expulsado de ese lugar porque si no lo van a matar, ¿cómo puede esa persona sentirse gozosa? Ahora, yo no creo que Santiago se le haya ocurrido y haya dicho, si algo le podemos alentar a los hermanos es que se gocen en medio de las pruebas. O sea, no lo está diciendo nada más para alentar a los hermanos. El verso 3 menciona algo muy importante. La primera palabra es esencial para entender toda esta parte. La palabra sabiendo. Esto quiere decir que el gozo, el sumo gozo que se experimenta según Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios en medio de las pruebas, está cimentado ¿en qué? En saber, en conocer. ¿Sí me explicó? No, entonces esto no es un sentimiento que debemos de generar nosotros por nosotros mismos,
porque sería imposible que en medio de la situación difícil, una prueba, que en medio de estar atravesando esa prueba, nosotros podamos decir, ahora me voy a sentir gozoso, hoy he decidido sentirme gozoso. No, no se trata de eso, ¿sí? No se trata de hoy me voy a mentalizar a ser positivo y ahora voy a sonreír todo el tiempo y voy a ser positivo. Aunque por dentro esté destrozado, voy a mostrar y aparentar alegría. No. No estamos hablando de psicología, no estamos hablando de eso. Lo que está diciendo es de que esa persecución y esa situación tan terrible que estaban atravesando los hermanos, que se les pide que tengan gozo en medio de esa situación, está cimentada en el saber. Ahora, ¿qué saber? Esta palabra saber o sabiendo viene de una palabra que es muy interesante. La palabra ginosco se repite varias veces en el Nuevo Testamento. La palabra ginosco, hermanos, es una palabra que siempre por lo regular tiene relación con el conocer o el conocimiento de Dios. Y esta palabra ginosco habla de un conocimiento no solamente intelectual, sino que va más allá, sino de un conocimiento que se basa en la experiencia. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está mencionando aquí, voy a leer el verso 3 completo, miren lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? ¿Produce qué, hermano? Paciencia. O sea, la forma que esas personas, la única forma en que esas personas creyentes iban a poder tener gozo en medio de la situación que estaban viviendo, es que ellos debían de conocer cómo Dios actúa. En otras palabras, conocer a Dios. Y que Dios, el Dios que ellos siguen y por el cual están siendo perseguidos, ¿cómo actúa? Utiliza las pruebas ¿para qué? Para probar su fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace Dios, hermanos? Prueba nuestra fe. ¿Por medio de qué? De pruebas. A ver, ahí está el juego de palabras. No para confundirnos, sino simplemente. ¿Qué hace Dios? Permite que nosotros seamos afligidos con diversas pruebas, dificultades. Vamos a llamarle adversidades. Vamos a llamarle conflictos, persecuciones, enfermedades, como usted lo quiera nombrar. Eso es una prueba de Dios. Y esa prueba nuestra fe. Prueba nuestra fe. Es como cuando dice el libro de Pedro, ¿no? Se pasa el metal precioso por el crisol, ¿no? Se funde, el oro se pone en una vasijita, no se han visto, y está bajo el fuego dando hasta que se vuelve líquido. ¿Y para qué lo hacen? La escoria, que se llama la impureza de eso, sale hasta arriba y empiezan a quitarlo hasta que ya no queda ninguna imperfección. Entonces así es probada nuestra fe. Entonces, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo esas personas en esa situación tan terrible podían gozarse en medio de eso? ¿Por qué? Porque podían conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Ahora, no es un Dios miserable que prueba nuestra fe y está dándonos sin ningún propósito, no. Sino miren lo que dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hermano? ¿Produce qué? Paciencia. ¿Qué produce? Paciencia, hermanos.
¿Y qué significa esto de que produce paciencia? Miren, la palabra paciencia tiene varias acepciones en el griego original. Las voy a nombrar, aquí las tengo apuntadas y miren, ponga atención. Paciencia también quiere decir resistencia, va por ahí también. Un aguante alegre, así lo pone aquí, aguante alegre. O un aguante esperanzado, o sea que está esperando algo, ¿no? También se traduce como constancia. Entonces estamos hablando de paciencia, resistencia, aguante, esperanza y constancia. Y por último, la última excepción de esta palabra que también se traduce es perseverancia o perseverar. Vuelvo a decirlos. Paciencia, resistencia, aguante, constancia, esperanza y perseverancia. Vean nada más estas palabras, hermanos. ¿Qué es lo que produce la prueba de nuestra fe? Con pruebas, según Dios, paciencia, resistencia, aguante, esperanza, constancia, perseverancia. Ahora, todas estas palabras están relacionadas entre sí. Y yo dije, ¿qué tendrán en común todas estas palabras? Bueno, todas estas palabras tienen en común la capacidad y la actitud de mantenerse firmes, persistente frente a los desafíos o dificultades. Otra vez, todas estas palabras hablan de la capacidad y la actitud de mantenerse firmes y persistente frente a los desafíos y dificultades. Entonces Dios utiliza pruebas, diversidad de pruebas para probar nuestra fe. Y eso da como resultado, fíjese, hay un resultado de esto. ¿Qué resultado da? La capacidad y la actitud de mantenerse firmes y persistentes frente a los desafíos o dificultades. Entonces Santiago y Pedro le están hablando a los de la dispersión, personas perseguidas, maltratadas, expulsadas, expatriadas de su lugar por su fe. ¿Cuántos no de ellos, de esas personas, hermanos, estaban a punto de decir, hasta aquí, ya no más? Todo es problema. Si hoy en día para nosotros es problema y conflicto seguir a Cristo en nuestras familias, con nuestros amigos, en donde quiera que vayamos, en donde estemos, imagínense para esas personas en ese momento era 10,000 veces peor que hoy. Hoy nosotros no tenemos ningún problema de decir que somos cristianos. Para ellos el decir cristianos era perder su vida. Y en medio de eso, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que tienen que tener sumo gozo por lo que están experimentando. ¿Por qué? Ese sumo gozo se basa en conocer cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Prueba nuestra fe. ¿Con qué, hermanos? Pruebas. ¿Y eso qué? Eso produce algo. Produce paciencia. Produce resistencia. Produce aguante, constancia, perseverancia. ¿En qué? ¿En qué, hermanos? En la fe de Cristo. En la fe a Cristo, en la fe en la que hemos sido llamados. Resistencia a pesar de las situaciones, sigo adelante, es lo que está diciendo. Estas palabras reflejan la fortaleza del carácter y la resistencia emocional. O sea, al final, ¿a dónde termina todo esto? ¿Qué fortalece Dios a través de esto? ¿Qué fortalece, hermanos?
nuestro carácter. Fortalece nuestro carácter. Es a donde va Dios. Entonces, el conocer de qué manera Dios actúa nos hace entender que en medio de las dificultades me puedo gozar. Ahora, yo sé que lo estamos diciendo muy rápidamente y son palabras muy cortas, gozo, una palabra chiquita, ¿no? Pero la realidad es que en el momento en el que estamos atravesando esas situaciones, debemos de recordar estas cosas y de recordar que Dios actúa de esta manera, con un propósito. Ahora miren ese propósito, ¿hacia dónde va? Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Wow. Entonces, saber y reconocer que nuestro Dios permite las pruebas en nuestras vidas para generar en nosotros paciencia, resistencia, perseverancia y constancia en el esfuerzo de esta fe gloriosa, es algo que, según Santiago, hermanos, debe producir gran gozo en nosotros. Habla de sumo gozo, ¿no? Entonces, además, existe otro medio aparte de esto, ¿sí? Miren, lo que dice aquí es que el punto final, vamos a decirlo así, de este proceso que Dios utiliza por medio de las pruebas para probar nuestra fe, el punto final es que perfeccionarnos. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Perfeccionarnos. Es lo que quiere Dios. Que estemos, dice, perfectos. Y esta palabra cabal también se puede traducir como íntegro. ¿Sabe qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona que es de una sola pieza, o sea, es una persona que, vamos a decirlo así, vamos a explicarlo así, es una persona que se comporta de igual manera en donde quiera que está. Es lo que es donde quiera que esté. Si dice que es cristiano en todos lados. Es una persona íntegra. Si dice que no, es no en todos lados. Así podemos decirlo. Una persona que no tiene detalle alguno. La finalidad de Dios no termina en la prueba. ¿O sí? No. La finalidad de Dios avanza a que esa persona transforme su carácter, resista con constancia, esperanza, paciencia y perfeccione su carácter para que esa persona vaya perfeccionándose y sea una persona íntegra delante de Dios. Entonces, lo que le está diciendo Santiago a las personas expatriadas de la dispersión, les está diciendo: ustedes son el pueblo de Dios, pero tienen que reconocer y tienen que saber que Dios prueba nuestra fe. La va a perfeccionar, no se está perfeccionando. Y miren lo que dice el libro de Santiago, el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Es un pasaje que nosotros hasta cantamos. Verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Leemos juntos lo que sigue, dice: después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué? Y establezca. ¿Qué le está diciendo Pedro a los mismos hermanos de la dispersión?
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué, hermano? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué? Establezca. ¿Qué hace Dios a través de las dificultades? ¿Qué hace Dios a través de las pruebas? ¿Qué hace Dios, hermano? Nos va perfeccionando. Ahora, yo quiero aquí aclarar algo. Es importante, y se me hizo a mí importante, recordar que no es el único medio por el cual Dios nos perfecciona. Porque podríamos pensar que es el único medio por el cual Dios perfecciona. No, en realidad es una parte que Dios utiliza para nuestra perfección. Quisiera que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Mire lo que dice aquí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿qué? En justicia. ¿Está hablando de qué? De la palabra de Dios. Verso 17. A fin, vamos a leer juntos todos, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que, hablando de la escritura, que es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, esta escritura que está hablando de la palabra de Dios tiene la finalidad de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermano? Perfecto. Perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, ¿qué utiliza Dios para llevarnos a la perfección? Pero también, ¿qué utiliza? Las pruebas ¿de qué? De nuestra fe. Entonces, conociendo la palabra, conocemos ¿a quién? A Dios. Y conocemos cómo actúa. Y entonces cuando viene la prueba de nuestra fe, ¿qué hay? Conocimiento de quién es Él y la forma en que Él está actuando. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mire el verso 11 lo que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra ¿de quién? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, verso 13, leemos juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la perfección. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Póngale nombre a esa perfección. ¿Quién? Cristo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la perfección, ¿en quién? En Cristo. ¿Y a través de qué se obtiene esta perfección? Si nosotros leemos el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y ¿de qué, hermanos? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto. Entonces, aquí está inmiscuido una vez más el conocimiento de Dios para llegar a la perfección que es Cristo. ¿Qué significa? En otras palabras, nosotros tenemos que ir tomando cada vez más la personalidad ¿de quién? De Cristo en nuestras vidas. Entonces, para llegar a esa perfección, ¿qué utiliza Dios? Utiliza su palabra, su conocimiento y también ¿qué? Las pruebas, las diversas pruebas. Entonces, si yo junto esas dos cosas, conozco a Dios, sé cómo es Dios, conozco la palabra de Dios, y cuando vienen estas situaciones, ¿qué hace Dios? Utiliza estas situaciones ¿para qué? Para perfeccionar mi fe, nuestra fe. Entonces el gozo que pide Santiago no nace de una emoción, no nace de algo que está dentro del hombre, no, nace ¿de qué? Del conocimiento ¿de quién? De Dios. Mi Dios me está probando. ¿Por qué? Porque soy parte del pueblo de Dios. Por eso era necesario explicar por qué Santiago le menciona que son las 12 tribus, ¿no? Son parte del pueblo de Dios. Ahora, hay algo más. Vamos a Romanos. No podemos terminar sin que podamos ir a Romanos capítulo 5 y ver quién es el que produce esto en nosotros. ¿Quién? Ok, ya sabemos que utiliza Dios la palabra, su conocimiento a través de la palabra para llevarnos a la perfección en Cristo Jesús. El conocimiento de Dios, y utiliza también las adversidades, las pruebas y la prueba de nuestra fe, y esa combinación nos lleva a la perfección. Si una persona no tiene conocimiento de Dios en medio de las pruebas, esa persona ¿qué sucede con esa persona? Se va a ir. Por eso debe de haber estas dos cosas. Ahora, ¿por qué podemos gozarnos o por qué una persona se puede gozar en medio de esa situación? Lo que dice el capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, ¿qué, hermano? Nos gloriamos en que, ahora, según lo que dice aquí Pablo, es que él se gloría, dice el verso 2, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa esto de la gloria de Dios? ¿Hacia dónde está mirando Pablo? Hermanos, recordemos que Pablo está mirando la herencia celestial. Cuando Pablo está hablando y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, está mirando el punto final. Para los creyentes, ¿dónde está ese punto final? No está en la muerte. ¿Dónde está? En los cielos. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra del Padre. Pablo está mirando esa parte, está diciendo: tengo la esperanza, nos gloriamos en esa esperanza. Pero en el verso 3, ¿qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿qué, hermano? En las tribulaciones. Tenemos la esperanza de llegar a esa gloria de Dios y experimentar de manera ya completa y perfecta esa gloria. Pero, mientras, ¿qué hay? Tribulaciones. Y dice aquí,
Tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce, hermano? Paciencia, resistencia, aguante, perseverancia. Verso 4, y la paciencia prueba, ¿sí? De probar, de probar nuestra fe. ¿Y la prueba qué? Esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Y la esperanza en qué? Antes de leer el verso 5, ¿la esperanza en qué? ¿La esperanza en qué? ¿Qué dice el verso 2? ¿Se acuerdan el último? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Mientras pasa esto, mientras ocurre esto, va a haber tribulaciones, pero la tribulación produce paciencia, y esa paciencia, resistencia, aguante, perseverancia. Y en el verso 4 dice, y la paciencia prueba. Hay prueba en medio de eso, o sea, de probar, nos prueba nuestra fe. Y la prueba de nuestra fe, ¿qué produce? Esperanza. ¿Esperanza de qué? De llegar a esa gloria de Dios, ¿cierto? Ahora, verso 5, leemos juntos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, Pablo puede hablar de esta manera porque hay alguien que está actuando en la vida del creyente para llevarnos a esa gloria, pero llevarnos a esa gloria en medio de ¿qué? De las tribulaciones. ¿Cómo se llama? Es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, es quien nos ayuda a nosotros. El que nos ayuda en medio de ¿qué? De las dificultades. ¿Para qué? Para que vayamos a la palabra y conozcamos a Dios y entendamos cómo es Dios en medio de esa situación que estamos viviendo. Es quien nos convence de pecado, es quien nos guía, es quien nos enseña, pero también es quien nos lleva a tomar la imagen de Cristo. Y entonces Pablo, en el capítulo 8, puede decir de esta manera, verso 17 y 18, y si hijos, ¿qué hermanos? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Leemos juntos, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. Entonces, las pruebas de nuestra fe, a través de la prueba, en realidad nos asemeja ¿a quién? A Cristo y sus padecimientos, para alcanzar ¿qué? La gloria de Dios, la glorificación. Ahora, verso 18. ¿Leemos juntos todos? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Por qué alguien en medio de las situaciones tan difíciles como lo menciona el libro de Santiago se puede gozar y puede tener un sumo gozo? Hermanos, yo sé que esto que estamos diciendo a veces se sale de nuestro entendimiento, pero yo estoy convencido que si una persona está y tiene esa relación con Dios constante, van a venir las cosas. Como sea, en ocasiones son cosas que para nosotros pueden ser sencillas y a veces son cosas terribles, pero que en medio de esas situaciones el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, nos da entendimiento, comprensión a través de la palabra para que conozcamos cómo es Dios y cómo actúa, y a través de ese conocimiento podamos tener gozo, pero siempre tomando en cuenta el propósito de Dios, que es perfeccionar nuestras vidas, para que lleguemos a la imagen de Cristo y terminemos en la gloria eterna de Dios. Y entonces en el libro de Santiago, termino ya con esto, en el libro de Santiago, vayamos hermanos, capítulo 1, verso 12.
verso 12. Todos lo tienen. Santiago capítulo 1, verso 12. Todos vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, verso 12. Amén, ¿ya lo tiene? Amén. Muy bien, vamos a leerlo juntos. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué recompensa hay? ¿Qué recompensa hay, hermanos? De resistir, soportar, perseverar, a pesar de lo que venga, seguir adelante. Hermanos, mire, sin que nosotros lo hayamos visto, lo hemos experimentado. ¿Cuántas cosas no han venido desde que usted es creyente? ¿Cuántas cosas Dios no ha permitido que hemos experimentado? ¿Y sabe qué? Seguimos aquí, buscando de Dios, sirviendo al Señor, con gozo, alegría. ¿No es cierto, hermanos? Pareciera que es algo imposible, pero cuando aterrizamos eso en nuestras vidas, parece que no, pero aquí estamos. Y volteamos a ver hacia atrás y vemos, mira todo lo que ha venido. ¿Cuántas cosas no hemos experimentado que nos han podido separar, alejar, desalentar? Pero Dios ha trabajado en nosotros a través de esas cosas y hoy podemos decir: Señor, aquí estoy, gracias, porque a pesar de todo, tú me has dado las fuerzas para seguir. Entonces, por eso le digo, no es algo que no hayamos experimentado, sino que lo hemos experimentado y lo estamos experimentando hoy en día. Y ese gozo que menciona Pablo, lo tenemos. Solo que a veces, como siempre, ¿no? Dios nos lo tiene que recordar para darnos más fuerza, más ánimo para seguir adelante. Amén, hermanos.